Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. 8 países invitados, con reconocidos productores y creadores sonoros. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Aquí continuamos con ustedes desde RTBC, Sistema de Medios Públicos, primer Festival Iberoamericano de Podcast. Y es un placer contarles que tendremos una mesa de trabajo muy interesante. Por ahí vi unos invitados y unas invitadas que definitivamente son muy importantes en lo que significa el podcasting en nuestra región. Además de ello, si ustedes me lo permiten, quiero presentarles también a un gran maestro y amigo, nada más y nada menos que el director de RTBC Play, además quien está articulando la convergencia en RTBC, Sistema de Medios Públicos, el maestro de maestros Juan Vaquero, a quien en lo personal admiro mucho. Maestro Vaquero, muy buenas tardes. Vamos a establecer comunicación. Vamos a ver cómo está. ¡Uy! Aquí está. Maestro Vaquero, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Profe, no escucho. A ver, vamos a ver si... No lo estoy escuchando, disculpen. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con el sonido. Aquí estamos haciendo pues, algunos ajustes técnicos. Es que vamos a tener una conversación gigante, o sea, muchas voces alrededor de este primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Oh, ¿ahora sí me escucha, maestro Vaquero? Ahora sí, profe. Muy bien. Mira, no se imagina la alegría que me produce verlo. Momentos de pánico ahí empezando esta charla. Oiga, ahora me voy a tomar la foto con usted ahí, estando en la pantalla gigante, maestro Vaquero. Creo que sí, profe. Muy bien, maestro Vaquero. Por supuesto que este es un momento súper especial, súper emotivo, histórico, y lo dejamos con la mesa de trabajo desde el estudio de RTBC. Se le quiere. Ha estado usted muy presente durante todas estas horas. Qué equipazo han logrado ustedes crear y de verdad admiración, respeto y mucho cariño para ustedes, su familia y por supuesto para todos los invitados e invitadas que usted tiene a continuación, maestro Vaquero. Mil gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hola a todos. A ver si veo la señal del Zoom para ver a todos los invitados que están con nosotros en este momento. Muy bien, mi nombre es Juan Vaquero. Creo que ya el profe me presentó. Yo soy el director de RTBC Play y uno de los organizadores de este festival, que les doy como la gran noticia del día antes de arrancar. Hemos tenido por encima de 9,000 personas haciendo parte y disfrutando de este festival. O sea que desde todo punto de vista es un grandísimo éxito. Creo que una de las temáticas o la temática que ha sido común a lo largo de este festival ha sido el de la necesidad de crear una comunidad, de tener una comunidad fuerte alrededor del podcast Iberoamérica. Y viendo realmente, digamos que nos quedamos pensando sobre el tema, especialmente después de escuchar las palabras durante la conferencia introductoria de Carolina Guerrero de ayer, y se nos ocurrió que valdría muchísimo la pena aprovechar esta oportunidad y que estamos todos aquí reunidos para abrir un pequeño espacio donde empezar esa conversación. Tenemos solamente una hora, como les digo, este no era un evento que estuviera planeado, así que hemos tenido que acomodar rápidamente pues la agenda, pero así que probablemente no vamos a poder agotar temas en su totalidad. Lo que sí es que vamos a poder empezar una conversación. Creo que ha sido el punto realmente de este festival.
Eh, para quienes nos están siguiendo, la mecánica que hemos seguido para la escogencia de los temas, pues ha sido muy sencilla o fue muy sencilla. Hace un par de horas le enviamos un mensaje de WhatsApp a todos nuestros invitados y les pedimos que nos enviaran ideas siguiendo un poquito el liderazgo de Carolina y sus propuestas, pero ideas de qué podemos hacer en el mediano y el corto plazo para hacer que este gremio, esta industria crezca y se fortalezca. Básicamente tabulamos todas las propuestas presentadas y hicimos como un top 10. Así que vamos a tratar de hacer una charla corta y dinámica sobre cada una de esas propuestas. La gente que nos está siguiendo, obviamente por el chat, también puede hacer sus comentarios, hacer propuestas adicionales. Y yo a lo que aspiraría es a que cerremos esta charla por lo menos con una o dos propuestas concretas de algo que podemos hacer, que podemos empezar el 2021 haciendo para poder seguir avanzando en este esfuerzo. Entonces, le doy la bienvenida a todos los que aquí nos acompañan. Yo estoy viendo una imagen de Zoom pequeñita, al fondo no alcanzo a ver todos quienes están allí o los nombres, pero pues reconozco a Carolina, está Laura, están aquí nuestros amigos de Cartagena Federal, está Molo. Entonces, a todos bienvenidos y hola. Y les voy a contar entonces cuál es el listado que tenemos. Y le voy a pedir el favor a Johan, nuestro productor, que me ayude para saber quién quiere hablar. Pues somos bastantes, para que me ayude para saber. Realmente no alcanzo a ver desde aquí la imagen todo bien. Muy bien. Entonces, la primera de las ideas propuestas, y vamos de una vez más a la obra. La primera de las ideas propuestas es la creación de un frente común para actividades de marketing y comercialización. Algo por el estilo, y leo algunas de los textos que se enviaron, algo por el estilo de Radiotopia, explorar posibilidades de cross-posting y advertising de nuestros podcasts para llegar a nuevas audiencias. En el tema de estrategia de comercialización, implementar estrategias para acostumbrar a nuestras audiencias a contenido freemium, es decir, que todos tengamos capítulos exclusivos para nuestros suscriptores y donantes con campañas de publicidad provocadoras para este tipo de membresía. Entonces, frente común para marketing y comercialización, algo por el estilo de Radiotopia. ¿Quién quiere hablar del tema? ¿Quién se quiere decir? Creo que fue Sebastián Cartagena Federal, adelante. Gracias. No, pues nosotros hace una hora lo discutíamos por teléfono, Pedro, como dentro de estas como ideas o propuestas que podíamos implementar. Digamos que dos en ese orden fueron las que propusimos, y fue tanto la de explorar posibilidades de cross-posting entre nosotros como creadores, y acostumbrar a nuestras audiencias del contenido freemium, porque, digamos, punto uno, en términos del cross-posting, nosotros sentimos que esto funciona en dos niveles. Uno, como que crea una sensación para las audiencias de que la comunidad está unida. Quien señaló el ejemplo de Radiotopia, como que lo mencionábamos en ese sentido. Número uno, que la comunidad está unida. Número dos, de que en esa unión confiamos en nuestro contenido. Entonces, como que siempre es bonito transmitir esa sensación, y además luego ya explorar cómo cada una de nuestras audiencias, cómo podemos de alguna manera expandir nuestras audiencias a partir de como entregarnos un poco de espacio en esas como publicidades que podemos poner chiquitas en nuestros podcasts. Es un poco como eso. Yo tengo una comunidad, tú tienes una comunidad, entonces es como de
eso se trata, de que tu comunidad conozca mi podcast, de que mi comunidad conozca tu podcast, porque nos gustamos, porque, o sea, es que básicamente eso es el cross-posting, o sea, poner publicidad de tu podcast en mi podcast y yo pongo publicidad de mi podcast en tu podcast. Y más que verlo como una colaboración, es más como canje de publicidad. O sea, que también se empieza a ver que esto es industria por ese lado. Hay gente aquí en esta llamada de Zoom que tiene mucha más experiencia que nosotros en términos de contenido como de contenido freemium y de suscriptores y Patreons y esas cosas. Me gustaría pues que alguien como con más experiencia que nosotros andar al respecto. Nosotros, eso está en nuestros planes de implementación para 2021, pero pues eso, no sé quién más quiera decir algo al respecto. Ok, les voy a pedir un favor y le voy a pedir un favor al equipo de producción. No oigo nada, entonces no sé qué dijo Sebastián, me queda muy complicado moderar de esta manera. Yo necesito retorno para saber qué es lo que están diciendo desde la llamada de Zoom. Hola, ¿qué tal? Vale, Primero Pablo. una señal, ¿se me escucha, Juan? Ok, Sí, ahora y los te demás escucho. sé que me están escuchando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero saludarte y saludar a todos quienes están acá. Yo la verdad salté, no porque haya planteado lo del Frente Común, sino porque veo que tenemos, imagino que tenemos dificultades similares en términos de ser capaces de transmitir por ejemplo, las agencias de publicidad, a los clientes, el valor de nuestras métricas, el valor de nuestros productos. Y si bien, por lo menos en mi caso, y sé que todos quienes están aquí confiamos en lo que hacemos, creo que hay un puente que hay que construir todavía con las agencias que determinan la inversión publicitaria, porque nos están pidiendo métricas como las métricas que le piden a las páginas web, ¿no es cierto? Entonces nos están pidiendo tráficos gigantes para productos que no tienen la lógica del tráfico gigante necesariamente, pero que yo creo tienen un valor enorme, enorme para los auditores, y allí donde hay valor para las auditoras y los auditores, hay valor también para las marcas. En ese sentido, creo que me gustaría escuchar ideas respecto a cómo construimos ese puente, cómo logramos que esa contraparte, que es una de las contrapartes para el podcast, que es importante, que es la de la inversión publicitaria, se acerque a nosotros, comprenda el valor tremendo de este producto, de que alguien te hable al oído y te cuente una historia de la cual no te puedes desconectar, y por supuesto nos ayuden o sean parte de esas distintas fuentes de financiamiento que yo creo que requiere el podcast para crecer. Uh-huh. Digamos que en una industria tan diversa como la nuestra, la que tenemos podcasts de gran recorrido y que gozan de una audiencia bastante amplia, con proyectos, digamos, emergentes, muy importantes, pero que todavía pues, están buscando una audiencia. ¿Qué tan realista es pensar en un modelo de esos como precisamente el de Radiotopia o en hacer Frente Común? No sé, Carolina, ¿qué opines al respecto? Sí, gracias por invitarme. Soy Carolina Guerrero de Radio Ambulante. Yo hice una presentación ayer con un poquito de estas ideas, entonces, pero las ideas no solo las había hecho sola, también culpo a Laura Rojas, que está por ahí, que me ayudó también y nosotros estamos tratando de trabajar juntas como colegas con nuestros podcasts. Entonces, creo que para los que no saben, ya que esto está en vivo, Radiotopia es un modelo que está en Estados Unidos, lo creó Roman Mars, que tiene un podcast buenísimo de diseño y arquitectura que se llama 99% Invisible. Y él en 2015 agremió 7 podcasts y se pusieron a trabajar con una compañía que se llama PRX, un distribuidor de radio, donde todos compartían un equipo de marketing y de venta de patrocinios y de redes sociales, y ayudaban a crecer a sus podcasts trayendo plata como paquete, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo de Radiotopia es interesante, pero la asociación es muy cercana. Yo creo que vale la pena que uno haga ese tipo de alianzas. Yo creo que es buenísima idea si uno hace esa alianza, digamos, con colegas o con empresas con las que uno sabe que ya tienes un reporte, una relación buena, pero me parece que es un frente común porque todos tenemos audiencias
chiquitas menos Molo, ¿te entiende tu mente? No, mentiras, no, yo sé que Radio Cooperativa es más grande. Nosotros somos un podcast reconocido, pero no tenemos la audiencia más grande de Latinoamérica, no estamos en los top 10 ni nada de eso. Entonces, digamos que siempre que vamos a hablar con patrocinadores, aunque el podcast tiene un valor, que es lo que mencionas tú, Paula, es como que siempre nos dicen, sí, queremos tu audiencia y queremos patrocinar, pero queremos pagarte poquito porque no tienes esta audiencia. Entonces, creo que, digamos, a nosotros nos parece que antes de llegar al punto de Radiotopia, que ya es un contrato, ya es algo más establecido que requiere como una corporación, puedo pensar en un modelo más como otra cosa que se llama Air Media, como Air Media, pero es como de pronto simplemente acuerdos entre nosotros, digamos como, oigan, ¿qué tal si nosotros sabemos que todo el mundo quiere nuestra audiencia, como todos los que estamos acá, hagamos un acuerdo de cuál es la tarifa mínima para patrocinadores, pongámonos de acuerdo en que menos de $1,000 por episodio no, o no, pues es un ejemplo la cifra, porque puede ser esta o la otra, sabemos que todos tenemos diferentes cosas, pero si todos nos ponemos de acuerdo en una tarifa base, pues como gremio, digamos que va a ayudar un poquito a que los patrocinadores también lo consideran así, podemos hacer este tipo de acuerdos. Yo sé que de pronto Laura tiene también ideas para aportar, yo no sé si tú quieres aportar, Laura, esa es como una de las ideas que se me ocurre, pero no sé, Juanca, si quieres contrapreguntar. Adelante, no, Laura, y después me gustaría también escuchar a Carlos Solano de El Tiempo, que hace unos días que estábamos hablando, también mencionó algo por el estilo y me gustaría saber mucho qué piensa, pero entonces vamos primero con Laura y luego con Carlos. Ok, pues sí, en efecto, Cari y yo hemos estado conspirando para mirar y cómo formar, cómo podemos colaborar, pero también yo creo que es importante ver que en un mundo tan colaborativo como el que yo he presenciado del movimiento de los podcasts independientes en Bogotá, es evidente que, o en Colombia más bien, es evidente que colaborar, unirnos, formarnos en colectivos, solo nos va a ayudar a todos, desde compartir información hasta poner lineamientos de dinero, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que estamos en un punto donde vale la pena dar el paso de unirse como niños grandes, entre comillas. Creo que ya pasamos ese punto de tomar una cerveza y es como, oiga, promocionémonos, sino que yo creo que lo que llama el momento actual es a establecerse, pero con lineamientos claros, con propósitos claros, bautizarlo muy precisamente, es esto un colectivo, es esto una red, es esto una empresa que maneja la parte administrativa, y yo creo que solo con claridad, tomándoselo con la seriedad del caso y haciendo un compromiso a largo plazo con los humanos, es que lo vamos a lograr. Pero mi llamado es como el próximo nivel. Uh-huh. Y Carlos, cuéntame, hace unos días precisamente hablábamos del tema y hablabas precisamente de algo por el estilo. ¿Qué tenías en mente? Gracias. Pues más allá del tema de la monetización, que es muy importante, mi propuesta giraba más en torno a la creación de un agregador o de un espacio en el que nosotros como autores de todos los niveles, de todos los orígenes, de todos los espacios de Colombia que se estén generando muy buenos podcasts, le demos a la audiencia la alternativa, porque es que creo que el problema que pueda presentarse, y lo traigo a colación a partir de lo que pasó con los blogs y con la comunidad de bloggers hacia 2003-2005, es la necesidad de crear una audiencia. Si bien hay muchos autores, todos muy buenos, y cada vez va a haber más, a tal punto en el que nos hablemos entre autores todos, lo que necesitamos es una audiencia que esté cautiva, y mi propuesta giraba en torno a la creación de un agregador, que no sé de dónde surja la iniciativa, pero ojalá surja, un agregador que con una curaduría, pero básicamente también con, ¿por qué no?, con los formatos de like o no, haya la posibilidad de que todos los podcasts se encuentren en un lugar donde la gente hoy pueda acudir. Hay muchos agregadores, pero es muy errático, y sobre todo el usuario promedio no sabe por dónde empezar. Dice, yo oigo que existe un término que se llama podcast, la gente habla muy bonito de eso, pero ¿qué es? ¿Qué es eso? Nosotros sabemos, pero la audiencia cautiva, la audiencia posible, que no es cautiva todavía, no sabe. Entonces, ¿cómo hacemos una comunidad
para la audiencia, no para nosotros, sino para la audiencia. Eso es básicamente como un Félix. punto de reflexión que quería traer. Perfecto. Félix Riaño, uno de los pioneros del podcast en Colombia, nos acompaña también en esta charla y me gustaría saber qué opinas de esa posibilidad. ¿Es realista o no tanto la idea de crear un agregador digamos que un espacio donde ya está poblado de agregadores supremamente potentes, o de un frente común para comercialización y promoción? ¿Te parece que ese es el camino? Sí, creo que es una posibilidad un poco ambigua porque también, si lo vemos como agregador, primero como que tendríamos que identificar cuál es un agregador. Un agregador es una app para escuchar, porque aquí en esta mesa, por ejemplo, tenemos 2 podcasts que son exclusivos de Spotify, pero tenemos otros podcasts que salen en todas las demás plataformas. Ahora, si bien sabemos que Spotify está cobrando una fuerza muy grande dentro de un tipo de público y dentro de unos países, la gracia del podcast suele estar vinculada también a una libertad grande en cuanto a que el feed RSS para escuchar un podcast se puede replicar simplemente, como el nombre lo indica, el Really Simple Syndication es súper fácil y simple de reproducir en otras aplicaciones, en otros agregadores. Y ahí hay un concepto muy bonito que lleva a la libertad, en el sentido de que no pasa como con YouTube, ¿no? Que si tú te dedicas a ser youtuber y un día en YouTube te banean, te castigan, te cierran el canal, tú pierdes todo tu vía, tu canal para comunicarte con tu público. Con los podcasts no pasa eso. Entonces, si decimos que un agregador, tal vez podríamos estar pensando en un directorio, en una app o simplemente en un sistema que nos permita estar recomendando contenido desde un podcast hacia otro. Eso es algo que se ha probado, por ejemplo, en el tiempo Carlos Solano escribió una columna en la que recomienda podcast, y eso creo yo que es una posibilidad bellísima, que en un medio de comunicación masivo y escrito aparezca en el periódico recomendado. Ahora vi que también lo empezaron a hacer en El Colombiano. Y por supuesto en El País hay un blog o una columna dedicada a esto de María Jesús Espinosa. Y creo que en la medida en que haya más posibilidades de que desde nuestro pequeño canal o gran canal podamos recomendar títulos, creo que con eso vamos contribuyendo a la comunidad. Perfecto. Hasta ahora hemos escuchado a los colombianos, así que antes de pasar al siguiente tema, y como les digo, hoy va a ser un repaso bastante rápido de las posibilidades, pero sí me gustaría escuchar tal vez a Isabel Cadenas, a Paula Molina, o a Nancy Castillo, que nos acompañan también. No sé cómo vean ustedes esta idea. Nancy, adelante, Nancy. Ahí está. Bueno, Nancy Castillo, de Relato Nacional de Chile. Claro, yo creo que de lo que he estado escuchando, somos podcasts distintos, de tamaños distintos, como en mi caso es un podcast independiente, con un equipo así, chiquitísimo. Por lo tanto, desde mi mirada, la tendencia es a unir y como enfrentar y crecer como grupo, pero respetando también las individualidades de cada uno. Por lo tanto, en ese sentido, lo que dijo Laura, por ejemplo, de hacer una mirada o una hoja de ruta de mediano y largo plazo, o corto y mediano plazo, porque largo es a donde estaremos. Entonces, de corto y mediano plazo, donde vayamos hacia la formación, por ejemplo, de una
o asociación gremial o algo similar que nos permita, por una parte, compartir información entre nosotros, también ayudar a abrir la puerta a otros, porque si bien yo soy, y Relato Nacional es un podcast pequeño, hay otros más pequeños que yo y que también les gustaría ingresar, y acá hay un montón de conocimiento que lo hemos visto también en este mismo festival, que el juntarnos y hablar de nuestras experiencias, lo que para nosotros fue súper y ha sido súper rutinario, le ayuda a otras 8.000 o 9.000 personas que estaban conectadas ahí. Tener entonces, ir formando una comunidad que tenga cierta lógica y estructura, que permite ese intercambio de experiencias. Carolina también decía el otro día, hay temas como por ejemplo legales, que un podcast súper chiquitito, contratar a un abogado y un bufete es difícil. Entonces, a mí como lo que creo es que lo ideal sería buscar, y dado que todos compartimos el lenguaje, el idioma, y los podcasts se escuchan en todos los países, esto no es algo solo que, por ejemplo, claro, hay hartos colombianos y tienen harta fuerza en este grupo, pero ciertamente, no sé, mi podcast sí lo escuchan en Colombia, y el de ustedes se escucha acá y se va hacia Argentina. Entonces, creo que hay una oportunidad que tenemos en términos de cómo compartimos el mismo idioma, de poder reunirnos y ir dando espacios para otros, fortaleciendo entre nosotros. Esto mismo que hablaban, por ejemplo, de las tarifas, de tal vez poner un rango, tal vez la situación es distinta en un país a otro en términos de tarifa, pero uno por lo menos, no sé, ustedes de repente hablan de $2, $10, $1.000, para mí cualquiera de esas cifras es completamente en este momento es irreal, es como, no recibo ninguna de ellas y tampoco sé cuál sería el margen. Entonces, como ir conformando algo en que efectivamente podamos apoyarnos y ir intercambiando información, también poder hacer una especie de, no sé si frente común el término que usaban ahí, acá suena súper político eso, pero sí ir armando, por ejemplo, para ver cómo se va conversando con las plataformas también. Acá hay un tema, o sea, Spotify va a ser Netflix en términos de televisión en streaming, va a terminar haciendo todas las producciones y el resto de las productoras de películas y documentales se convierten todas en Spotify. ¿Cómo podemos, no sé, ir cada uno enfrentando? Y cada uno puede tener también sus propias ambiciones, deseos, futuro para su proyecto. Pero creo que ir conformando una estructura que nos permita, respetando y conociendo los tamaños de cada uno, donde se puedan fijar ciertos puntos, estándares, etcétera, podría ser algo que nos podría ayudar. Sé que es de más largo aliento que salir en este minuto con una propuesta, pero tal vez se podría hacer una hoja de ruta con pasos más pequeños e ir logrando aquello, y en la medida que eso se puede ir avanzando, bueno, también vamos tomando confianza, se van teniendo aprendizajes. Eso. Vale. Entonces vamos por paso por paso. Nancy has hablado de una cantidad de cosas, todas muy, muy importantes, pero precisamente una de las que tocaste recibió un par de espaldarazos casi que con nombre propio ya. Entonces dice creación de la Asociación Iberoamericana de Podcast. No sé del grupo quién fue quien que propuso la idea, pero me encantaría. Ok, no alcanzo a ver bien quién está allí. Demos la palabra. José. José, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, lo primero, enhorabuena por el festival, que ha estado fenomenal. No me he podido ver absolutamente todas las ponencias y mesas de trabajo, pero bueno, las iré viendo en estos días. Sí, a ver, yo hablo de la perspectiva de un medio de comunicación que hemos creado nuestro propio agregador, nuestra propia plataforma, y en la que ya tenemos pues más de 100 canales, ¿no? Entre podcast nativos y luego también podcast de radio. Pero sí que yo comencé en el mundo del podcast desde la educación, dando talleres de podcast y sobre todo muy enfocada precisamente a los docentes, ¿no? Y vi el poderío que articularlos en una especie de asociación que al final acabó siendo también con una especie de plataforma donde iban subiendo sus podcasts. Eso ya se podría ver, pero les podía rendir, desde hacer talleres, informarles legalmente, que es algo importante que también habéis comentado, o por ejemplo, defenderse de cara al futuro. Y me explico, que es decir, en Europa, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Económica Europea, habéis visto que se han planteado incluso juicios y se han repasado leyes a nivel europeas contra grandes multinacionales, no quiero poner nombres, pero bueno, incluso se planteaban tasas, ¿no?, para algunos de ellos. Lo que me refiero es que estas grandes multinacionales, que está muy bien y que están aportando mucho al podcasting,
Pero claro, al final firmáis, sobre todo los independientes, y bueno, al final todos, porque nosotros tenemos la plataforma en RPP, pero también duplicamos podcasts en esos agregadores. Pero firmamos una serie de condiciones que además en uno de los párrafos te ponen claramente que las pueden cambiar cuando les dé la gana. Entonces, el hecho de estar asociados, yo me planteaba, digo, se supone que hay 1.800.000 podcasts en el mundo, de los cuales unos 200.000 o 250.000 son en habla hispana o española, o en español. Todavía estamos a tiempo incluso de poderlos articular. Y sí, sería muy ambicioso decir, oye, vamos a crear una asociación en la que los 300.000 podcasters o que tienen un canal de podcast estén en ella. Bueno, va a ser más complicado cuando seamos 2 millones. Por algo hay que empezar, ¿no? Pero creo que precisamente aprovechando esa lengua común puede ser la excusa perfecta para crear esa asociación, que ya en muchos países existe. En España yo sé que hay una asociación de podcasters. Pues bueno, es sumarlos a esa asociación. Es decir, eso va a ser un trabajo que va a ser válido y que va a venir ya medio hecho en algunos de los países donde ya exista esa asociación. Pero puede haber ese abanico legal. Yo planteaba incluso una parte que fuera broadcast y otra parte que fuera independientes dentro de esa asociación. Imaginar cómo hacen en asociaciones de periodistas en todo el mundo, que cobras una pequeña tasa anualmente para mantener un pequeño equipo de personas que puedan trabajar en esa asociación e ir construyendo, pues desde mesas de debate, tanto desde el punto de vista de la industria del marketing, desde el punto de vista legal, asociativo, potenciar cooperaciones y coproducciones, ¿por qué no? Pero sería crear ya una especie de marcos importantes, ¿no? Porque a raíz de ahí sí que podemos ya trabajar de tú a tú con otras asociaciones que ya existen. Una de las más potentes y que nosotros en Perú estamos intentando sumar, y ya de hecho parece que hay un primer acuerdo para crear una mesa dentro de AIB, que sabéis que es el Buró Internacional de Marketing, de Advertising, de Publicidad, y son los que han creado el estándar 2.0 de la descarga, diciendo todo lo que supone más de 60 segundos lo vamos a considerar una descarga neta. Yo no voy a entrar a valorar si eso es realmente justo o no, o tendríamos que ver, pero sí que junto a ese actor tan importante que sería, si queremos llegar a monetizar y a crear una industria del podcasting, como ya lo es en países anglosajones, el poder tener una asociación que de tú a tú pueda hablar con otras asociaciones, pues que representen al sector publicitario, a las grandes marcas o incluso a gobiernos, ¿no? Por si legalmente tenemos que acotar, sobre todo más en el tema de derechos de autor, el trabajo que realizamos, ¿no? Y bueno, no es para decir mañana la creamos, pero sí sería un buen punto de decir, bueno, ¿qué nos hemos juntado? 20 o 30 podcasters entre broadcast e independientes en este festival. Bueno, busquemos, todos tenemos contactos, de los 9 grados de separación, con 7 que busquemos cada uno, posiblemente ya podemos empezar a articular esta idea. De acuerdo, José. ¿Y por qué no? ¿Por qué no crearla mañana? O sea, literalmente, ¿qué nos está frenando para hacer algo así? Sobre todo que ya José resolvió el primero de los problemas y es que ya le puso nombre. Se llama la Asociación Iberoamericana de Podcast. Es una idea, ¿eh? AIP. Ya le pusiste AIP, eso está buenísimo. De verdad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso que toca dar para algo que parece tener todo el sentido del mundo? Yo vengo del mundo documental y ahí existen una cantidad de organizaciones importantísimas. La International Documentary Association, existen cualquier cantidad de cosas, asociaciones que generan un valor muy importante para la comunidad y que no existe en el espacio iberoamericano, y creo que tienes toda la razón del podcast iberoamericano. ¿Qué hay que hacer? Hombre, yo creo que aquí los que a lo mejor a nivel legal puedan tener más experiencia a la hora de crear estos asuntos o desarrollos pueden ser las emisoras de radio que ya llevan mucho tiempo establecidas y que además en todos los países sí que me consta que hay una asociación de broadcasters de radio, ¿no? No sé si sería acudir a esas asociaciones y decir, oye, creemos algo paralelo, porque muchos de esas broadcasters de radio también se dedican a hacer podcast, ¿no? Como puede ser el caso de RPP, ¿no? RPP puede estar en su asociación de radio del Perú, pero bueno, no quita que en este caso por eso era ser más ambicioso, es decir, bueno, aquí nos podemos saltar el paso incluso de crear las nacionales, ¿no? Que luego no quita que podamos crear como pequeñas oficinas de esa asociación iberoamericana en cada uno de los países.
pero lo bueno que tiene el podcast es que es atemporal y no tiene fronteras. Entonces, ¿para qué vamos a empezar a ponerle fronteras por pequeñas asociaciones, ¿no? Seamos más ambiciosos y creemos una en nuestro idioma que sume a todos, ¿no? Claro. No sé, yo me puedo prestar incluso Perfecto. Alejandro Vargas, por ahí creo que levantaste la mano, y luego Carolina Guerrero. Alejandro, adelante. Hola, ¿cómo están todos? No quiero expandirme mucho con el comentario, pero algo que dices y que podemos actuar ya, organicemos la primera rueda de negocios latinoamericana de podcasting, como se hacen en toda la parte mediática y de la publicidad, una rueda de negocios en donde pues obviamente hay que ver cómo se expone, cómo se sale a vender, pero la parte comercial aquí es un factor muy relevante, eso por un lado. Por otro lado, la parte de lo que hablan del directorio, yo he visto el directorio que han desarrollado en España, que funciona bien interesante, y esa parte del directorio pues también nos va a sumar. Y hablando un poco en la parte comercial, si somos un bloque comercial latinoamericano, vamos a tener un poder de negociación muchísimo más grande, no solo con las agencias y con los clientes, sino con estos grandes agregadores que son los que al final en este momento tienen el dinero, están invirtiendo, y pues eso por una parte en la parte de contenidos. Pero cuando los agregadores no vayan a invertir, ¿a dónde tenemos que ir a buscar el dinero? A la parte de la publicidad. Entonces, estamos a puertas de organizar una rueda de negocios latinoamericana en donde le vamos a, creo yo, le podemos contar a las agencias, a las grandes agencias y a los clientes locales cómo funciona y qué pueden comprar. Y en esas ruedas de negocios siempre hay transacciones bastante grandes y bastante interesantes. Ya después ver la parte de cómo vendemos y de cuánto cuesta, porque yo me he dado cuenta que en las agencias tradicionales no conocen, sí, el podcast tiene una audiencia, ya hay podcasts interesantes, el formato está creciendo, pero ¿cuánto cuesta realmente poder hacer parte de? ¿Cuánto puede costar invertir en un podcast? Dependiendo de la audiencia o también del valor del creador del contenido, porque eso es muy valioso, el creador del contenido, el precio que le da. Pero entonces, no la única forma, hay muchas formas, pero una forma en la que considero que estamos ya un poco tarde es, hagamos una rueda de negocios invitando agencias, invitando a estas grandes compañías que ya sabemos cuáles son las que están invirtiendo y comprando contenido, y hagamos lo que han hecho durante mucho tiempo los medios, es hacer ruedas de negocios. Alejandro, entonces, antes de pasar ese punto, porque lo tengo también precisamente aquí entre las sugerencias, lo mismo que de la creación de mecanismos de coproducción, yo quisiera redondear este otro. Por ahí teníamos, creo que Carolina Guerrero había levantado la mano y quería decir algo respecto de esta idea de crear una asociación, que no quiero dejar el tema ahí suelto, porque se me ocurre que es una de las cosas que podemos empezar a volver una realidad relativamente en el corto plazo. No sé, Carolina, ¿qué comentarios tenías? Sí, gracias, Juanca. Bueno, realmente yo soy un poquito más cautelosa cuando hago este tipo de alianzas. Yo pienso que chévere la asociación, pero me parece que es un poquito una utopía hacer esto ahorita. Lo digo desde mi punto de vista como podcaster independiente, que realmente me he quemado las pestañas y hemos, comido mucha mierda por 8 años. Entonces yo creo que no podemos hacer una asociación mañana porque no nos conocemos. Y porque no podemos hacer una asociación, yo no me siento en el mismo nivel, digamos, me siento como, no hablo en términos de contenido, sino a nivel de estructura. Yo soy una organización sin ánimo de lucro que tiene una misión muy concreta y no me puedo comparar, digamos, con el tiempo. Mientras que sí creo que podría, o con RPP, que somos muy amigos de RPP también en Perú, gran fans y del café y todo, pero me parece muy difícil, por ejemplo, lo que mencionaba Nancy, creo que es muy como acertado, es como, mientras que el bienestar de los creadores no esté garantizado y las personas no puedan traer a la mesa como lo básico para poderse sostener, me parece muy difícil sentir que estamos de igual a igual con el tiempo, por ejemplo. Entonces yo siento que me parece muy interesante la idea de la rueda de negocios, por ejemplo, como todos vamos a una rueda de negocios, ponemos nuestros productos, nos ayudamos y hacemos unos acuerdos, pero creo que el paso anterior a crear una asociación sería de pronto hacerlo por grupos más pequeños o por temas, por ejemplo, porque claro, si digamos el interés del tiempo es buscar audiencia, más que todo crecer las audiencias juntos,
mi interés tal vez no es solo crecer audiencia, sino más bien de pronto poner una base para que las plataformas y los patrocinadores no tengan tanto poder y realmente motiven la creación. Como que si realmente se paga lo que valen los patrocinios, si dejamos que la IAB ponga la base de lo que quiere pagar de patrocinios, nunca vamos a crecer. Porque yo ya sé cuánto valen esas tarifas y yo tengo uno de los podcasts, pues digamos, más celebrados y yo simplemente no puedo hacer negocio con ellos porque no se puede, porque yo soy independiente y no porque yo crea que Radio Ambulante esté más avanzado. Sí sé que tenemos una experiencia, pero precisamente por el papel que jugamos en esta industria, siento que la responsabilidad nuestra es poner un freno para que gente más chiquita también pueda tener ese alcance, porque el valor del podcaster no está porque lleves 8 años de experiencia o porque lleves 2. El valor es lo que tú estás invirtiendo en meterle toda tu capacidad creativa para sacar productos extraordinarios, y todavía hay muchos de esos que no se han podido crear en Latinoamérica, y creo que en ese orden de ideas siento que tenemos que los independientes hacer un bloque en común, y igual obviamente con los colegas de RPP y del Tiempo y de todo, y de Spreaker, claro, trabajar juntos, pero estamos en diferentes momentos, y yo creo que hasta que todos estemos como en una situación de equidad podemos hacer una asociación. Molo e Isabel, que los he tenido un poco abandonados, ¿ustedes cómo la ven? Yo de alguna manera, lo mismo, y experiencia ya del mundo documental, veo que esas asociaciones juegan un rol distinto, ¿cierto? Y es de pronto están diseñadas para apoyar como las necesidades comunes. ¿Existen necesidades comunes en esta incipiente industria nuestra a nivel iberoamericano, no obstante la diferencia de los proyectos, de su trayectoria, de su tamaño? Molo, ¿qué opinas? Bueno, primero aprovecho para deciros que es un placer estar en esta mesa de trabajo con tops tan importantes como los que estáis aquí, ¿no? Del mundo del podcasting. Me encanta lo que estáis hablando y por supuesto que sería genial tener esa asociación, ¿no? Yo pertenezco a alguna que otra asociación, ¿no? De tema de podcast, pero sí que tienen diferentes servicios jurídicos para apoyarte en determinados momentos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estoy escuchando mucho de la parte de monetización, pero no nos olvidemos de una cosa. También hablábamos de cómo conseguir que la gente conozca el podcast, que aprendan a decir la palabra podcast. Y es que solo se me ocurre una forma, que es haciendo podcast de más calidad. O sea, se ha demostrado que lo que funciona es el boca a boca, el que una persona escucha un contenido de mucha calidad y se lo ofrece a otro. Creo que esa alianza que podemos tener y que puede derivar en coproducciones donde todos los talentos que compartimos esta lengua, que es lo maravilloso, que ya creo que el podcast ha roto pues las barreras del acento, ¿no? Y podemos tener acentos de diferentes países y sonar genial de forma unida, ¿no? Entonces, esa asociación para mí tendría que tener mucho de ayudar a que los contenidos sean cada vez de más calidad, porque es la única forma de llegar. Lo demás son todas veces quimeras. Es decir, si no le damos a alguien un podcast de calidad que le aporte, no vamos a conseguir nada, ¿no? Por mucho que queramos, ¿no? Primero calidad, primero crecer con calidad y luego se podrán conseguir el resto de las cosas. Y para mí, esa asociación, que sería genial tenerla, tendría que ir por allí. Y vuelvo a hacer hincapié, para mí sería muy importante el tema de las coproducciones. Es decir, creo que hay mucho talento y que además muchas veces creo que al no unir el talento que tenemos en los más de 600 millones de hispanohablantes que hay en el mundo, estamos perdiendo esas oportunidades, ¿no? Porque a veces vas a buscar el mejor podcast de un determinado tema y lo encuentras en inglés, por ejemplo, pero no lo encuentras en español. Y creo que podemos dar un contenido de tanta calidad como los que se hacen en otros idiomas sobre todos los temas si nos juntamos, rompemos fronteras y nos unimos. Y para mí eso tendría que ser ya os digo, una prioridad en esa asociación, buscar ayudarnos para que los contenidos tengan más calidad, para mí la base de todo. Y segundo, que sigamos rompiendo la barrera del acento y juntos unirnos para ir a esos más de 600 millones de posibles oyentes que tenemos en el mundo. Perfecto. Pues antes de darle la palabra a Isabel, les voy a leer algunas de las otras sugerencias que llegaron de este grupo, que lo mismo, que yo he visto que asociaciones en otras áreas tienden a impulsar. Por ejemplo, muestras y charlas mensuales. Llegó la sugerencia de que se hicieran actividades regulares
para que justifiquen que nos den una excusa para reunirnos como lo hemos venido haciendo, pero hacerlo una vez al año probablemente no sea suficiente. Y llegó precisamente la sugerencia, no sé de quién fue, por ahí a ver si alguien quiere levantar la mano. Ah, que Félix. Exacto. Entonces sí, Félix, si nos quieres contar, porque claro, creo que a lo que va es hagamos esto, si te entendí bien, la idea es hagamos esto, pero hagámoslo más a menudo, ¿correcto? Vale, yo quería hacer un comentario que es un poquito como de desánimo, y en ese sentido pues me siento un poquito culpable, pero también con coraje, porque Carolina puso el dedo en la llaga diciendo yo no estaría en una asociación por las condiciones que ella ha explicado. Y lo que quiero contar es que un poco, siendo realistas, ya hemos visto esto. Es decir, en España existe la Asociación de Podcasters y existe la Asociación de Oyentes, pero además hay asociaciones por las comunidades, ¿no? Por las comunidades autónomas, cada una tiene su asociación. Está el evento grande de las jornadas de podcasting que se organizan cada año, que están muy bien y que desde América Latina como que uno ve con un poquito de envidia, pero al mismo tiempo vemos limitaciones que se presentan porque hay desencuentros, hay personas que hacen parte, personas que no hacen parte, podcasts que hacen parte, alguien que finalmente intenta imponer una de las visiones, uno de los géneros y no todos los que permiten la libertad del podcasting. Y luego hay cosas como tan curiosas como que, al menos yo como latinoamericano pienso como, ¿en serio yo no puedo pertenecer a la Asociación de Podcast Española porque para eso yo tendría que tener o nacionalidad española o residencia legal en España? Por un asunto legal, que es la forma como se ha organizado la Asociación Española, por lo cual tendríamos que hacer una asociación mucho más grande que la española, que replicaría las cosas buenas y las cosas malas. O las cosas inconvenientes, como por ejemplo las divisiones y las limitaciones legales. En ese sentido, creo que tal vez algo más espontáneo, como lo que ha ocurrido en esta última temporada. Este diciembre ha estado llenísimo de eventos de podcasting, y lo lindo de Al Oído es que ha estado organizado y respaldado por una institución estatal como la Radio Nacional de Colombia y como RTBC, y ha logrado algo que los intentos anteriores no habían logrado, y es ser más heterogénea, incluir más voces, incluir más países e incluir más personas, y la muestra está en que aquí estamos 12 personas. Perdón, solo quiero decir que no es que yo no quiero estar en una asociación, solo no mañana. Okay. Y lo que digo es cautela, porque yo quiero ser parte de algo, obviamente, pero no, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo y conocernos y entender que tenemos que metas en común, porque de pronto podemos alinearnos de a poquitos y luego hacer algo diferente. Solo como eso es lo que dije, es un llamado a la cautela, Félix. Todo a mí, hombro a hombro, sí, me interesa el mismo futuro, creo, pero de a poquitos. Isabel Cadenas, que además estuvo editando todo el día y toda la noche, y le agradezco muchísimo que se haya unido a esta conversación. Debes estar agotada, pero mil gracias por acompañarnos. Isabel, ¿cómo la ves? Ahí estaba en silencio. Gracias por la invitación, y es de verdad casi un milagro, ¿no? Que estemos aquí hablando, no sé, me parece precioso, a diferentes horas, con diferentes luces. A mí me pasan dos cosas. Una, que todo lo que decís me parece fantástico y quiero estar en todo. Y otra, que resuena con lo que decía Carolina, es que yo como podcast súper pequeñito pienso, no tengo tiempo, no tengo fuerza, no puedo encargarme de nada en una asociación, y yo no voy a estar en una asociación en la que no pueda hacer nada, ¿no? O sea, para dar un nombre y ser parte de algo, a mí ahora mismo como no me interesa estar en algo en el que no pueda como crear con gente igual que yo, ¿no? Con mis pares. Y yo pensaba yo soy parte de AIR, la asociación de la que habéis hablado antes, que es Asociación de Independientes en la Radio, que es en Estados Unidos, y donde Félix no pide nada, no hay que ser estadounidense ni vivir en Estados Unidos para ser parte. Y es un
placer estar en esta asociación. O sea, yo he conseguido trabajos como freelance en esa asociación, yo consigo, bueno, justo lo legal es un problema porque en cada país es diferente, ¿no? O sea que eso es también un problema para una asociación, pero hay miles de... Cada semana, cada mes hay charlas, hay seminarios, hay un foro súper activo en el que nos ayudamos todas las personas y creo que quizá empezar por algo mucho más chiquito y mucho más flexible, no tanto como tener un carné, que no creo que nadie esté hablando de tener un carné, por supuesto, ¿no? Pero algo que tenga, pues eso, desde un foro, fijaos, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que estamos aquí estamos en foros en inglés y no tenemos un foro en castellano donde poder preguntarnos, no sé, qué micro usas, cómo grabar con la pandemia, ¿no? Entonces creo que quizá esa sería la manera. Y también me pregunto eso pues por los diferentes... Creo que voy a abrir un melón, como se dice en España, sobre esto, pero yo también tengo muchas cosas me pasa por Air Media, esta asociación, que es para gente independientes en la radio. Y hay gente que hacemos podcast, pero también hay gente que hace radio y que hace radio documental y que tarda tanto tiempo en hacer un programa como tardamos nosotras, ¿no? Entonces, quizá, por ejemplo, algunos podcasts tienen más que ver con un tipo de radio y otros tienen, no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero que quizá esa asociación también podría estar abierta a gente que hace radio de otras maneras, ¿no? Que yo creo que la gente que hace radio, bueno, no sé, en España, por ejemplo, está sufriendo mucho porque no puede experimentar, porque no tiene lugar ahí para la experimentación, ¿no? Porque tienen formatos muy cerrados y quizá también sea un lugar donde generar lazos entre radio y podcast que existen y que, bueno, para mí es exactamente lo mismo, de hecho. Tú estabas hablando precisamente de la creación de un foro y esa era otra de las ideas que habían surgido de este grupo, tener un foro, una comunidad en Facebook o un grupo de Google, lo que ustedes quieran. Pedro, por ahí está, Cartagena Federal, ¿qué opinas del tema? ¿Cómo la ves? Hola. Realmente es algo necesario, pero siempre, o sea, sí, si bien es un muy buen primer paso el grupo de Facebook, si bien es muy buen primer paso estar todos en un grupo de WhatsApp, sí es necesario hacerlo como niños grandes, como decía Laura. De pronto sí es necesario sentarnos en una rueda de negocios, sí es necesario ya como comenzar a meter industria, marcas, más allá de la ayuda, más allá de la conversación, sí es necesario ver, sí, como que ser niños grandes, ¿no? Como de alguna manera meter en este grupo a bancos y a marcas de gaseosa y meter en este grupo a marcas de computadores, que no seamos solo podcasteros, porque yo creo que es algo de lo que pecamos, ¿no? Como que el parche del podcast es muy cerrado en el podcast y la industria que está es la industria del podcast. Entonces está Spotify, está Spreaker, está, no sé, SoundCloud, pero faltan las marcas de gaseosa, faltan las marcas de computadores, faltan, no sé, las marcas de mensajería, ¿no? Las EPS, no sé, como que mezclarnos con cosas un poquito más allá, creo que es el paso que nos falta. Y de hecho nos llegó un comentario por el chat que dice precisamente eso, y casas periodísticas como El Tiempo, Semana, las cadenas de radio, Tiempo y Semana colombianos, ¿cómo actuarían ahí? Ellos van por el pastel completo, dice, y cómo se manejaría eso en Google, Amazon, Spreaker y demás. Estamos precisamente aquí con José. Dale. Quiero aportar algo y es que yo siento, dicen sí, Alejo es de Spreaker. Un segundo, antes de Spreaker yo tengo mi agencia independiente y no sé por qué a veces tenemos los independientes y los no independientes. No, finalmente todo es una industria. Yo les aseguro que si a los broadcasters, los Semana, los Caracoles, etc., les hacemos propuestas interesantes para la creación de una rueda de negocios, vuelvo al tema, una rueda de negocios, donde están los independientes y le decimos a un brand, a una marca, listo, usted quiere comprar un podcast de un broadcaster, pero tiene que comprar algo de un independiente también. Nosotros somos los que podemos salir a proponer y también un poquito el mensaje quiero compartir es eso.
sí, no, tenemos muchas diferencias, creo, a veces lo he sentido, no, es que si no es independiente, no sé, no es que somos la fuerza independiente, pero todo lo independiente finalmente necesita también de los grandes anunciantes, de los grandes broadcasters, entonces un poquito más de fraternidad para poder elevar esos pasos comerciales, porque sin duda, el podcaster independiente como el podcaster que no es independiente, todos tenemos la misma necesidad financiera y también de conocimiento legal para llevar una industria completa y no fragmentarla, ni pensar de esa manera un poco fragmentada. No, yo sí quería expresar un poco así, sí, yo trabajo en Spreaker, pero yo tengo una agencia independiente, entonces estoy en los dos mundos y mi agencia independiente se soporta todo sobre una compañía que era independiente, ya no lo es, pero hay que ser un poquito de balance equilibrado entre y dejar, no, de independiente o no es independiente. No, los objetivos y las necesidades de todos son muy similares, entonces podemos, para avanzar en esa parte comercial, y yo sí quiero decir, si alguien queremos organizar, porque acá veo que hay muchos creativos, y en la industria los creativos son supremamente importantes porque son los creadores del contenido, pero para que alguien le exprese a una agencia que tiene millones de dólares lo que el creativo, que es su podcast, necesita esa parte comercial. Entonces en la cadena de valor, ya lo decía yo ayer, los profesionales y los creativos ya están, ya los vemos. Ahora hay que incluir otro tipo de profesionales dentro de la cadena de valor, marqueteros, vendedores, publicistas, gerentes, abogados, la parte legal, que es supremamente importante. Eso era lo que quería agregar. Perfecto. Y José, vi que levantabas la mano. ¿Qué querías decir? Sí, yo cuando hablaba de esa asociación de podcasters, tomarlo como una asociación de periodistas. En esa asociación de periodistas no está el mundo, ni está el país, ni está la nación, ni está los demás. Es decir, yo os hablo como editor de audio de RPP, pero yo ya era podcaster y me dedicaba al audio antes de RPP y de otras muchas emisoras de radio donde he podido trabajar otro grupo de comunicación, ¿no? Al final es defender los intereses del individuo que se dedica a hacer podcast. Y sí, en un momento puede ser la figura del creador o puede ser la figura del realizador. El caso es que se considere podcaster, ¿no? Eso por un lado. Luego ya se puede complicar todo lo que sea o no, o lo mismo puede ser una asociación que haya una parte para broadcasters y otra para independientes o para personas individuales. No lo sé. Eso sería algo, pues eso, a debatir, ¿no? Aquí lo que se planteó es una mesa de debate para que surgieran ideas, no para realizar y hacer mañana ya la asociación o lo que sea. Pero yo sí creo que eso funciona, pues igual que funciona Cedro, que es la asociación que aglutina a todos los escritores. Y ahí, discúlpame, pero equidad nunca va a existir. Quiero decir, que seas escritor no quiere decir que a lo mejor todos los escritores vayan a poder vivir de escribir. Igual que no todos los que son o han estudiado periodismo van a poder conseguir vivir de ser periodistas, ¿no? Al final, desgraciadamente, estamos en un libre mercado y lo otro ya sería estar imponiendo incluso una especie de control de precios. Sí que a lo mejor se pueden crear unos estándares, decir, oye, por guión, como existen en la Asociación de Guionistas Americanos, un mínimo para cortos o largometrajes y por debajo de ese mínimo no vamos a aceptar trabajar. Puede ser el montar un nivel de fuerzas a ese nivel. No lo sé hasta dónde puede llegar, pero el caso es todo un comienzo, el poderle servir, como decíais antes, de colchón y de experiencia también a los que quieren empezar un podcast, ¿no? Sencillamente como eso, que tenemos que empezar por un foro en el que nos metamos a nivel individual y algunos estemos con cierto cargo en un gran medio de comunicación o con mayor éxito en un podcast y otros que están empezando con un podcast pequeñito. Es lo de menos, al final que cada uno pueda aportar su experiencia y sobre todo que podamos poner sobre la mesa problemas que se pueden estar dando o que se puedan llegar a dar y las posibles soluciones que podemos aportar. Yo uno de los que los decía, cuando decíais, oye, pasarnos 5 iniciativas que se pueden tomar. Una de las más serias, que yo creo que están también sobre la mesa para saber hasta qué punto podemos ser industria o no, en Estados Unidos ya han empezado a resolverlo poniendo en común transparencia de descargas. En este caso, pues Triton, por un lado, que es un tercero que audita las descargas de grandes medios de comunicación y de podcasters también independientes, ha conseguido sobre una mesa de trabajo llegar a un acuerdo con Spotify para poner en común esas cifras y que Spotify las haga transparentes en Estados Unidos.
Y eso creo que empieza a pasar ya desde este mismo mes de diciembre. Pues el que busquemos algo así, primero decir, oye, pero eso solo lo podemos hacer desde mesas de trabajo o asociaciones o juntándonos para decir, oye, ¿cuál va a ser el estándar? ¿Qué tomamos como descarga neta o no? ¿Qué ofrecemos a la industria? A los que precisamente tienen que invertir en nosotros para que esto crezca y que realmente acabe siendo una industria del podcasting, como es en países anglosajones, ¿no? Pues lo primero, transparentar las cifras. Vale, vamos a intentarlo hacer. Y hay varios actores, es decir, están los grandes agregadores que tienen las suyas y que sí plantean los rankings, pero a día de hoy no hay cifras. Y luego hay otros que tienen su propia solución, su propia plataforma o cualquier otro proveedor para esas métricas, ¿no? Pero al final es algo, yo os traslado algo que a nosotros nos preguntan también desde las grandes agencias de medios y grandes marcas. Oye, ¿y las cifras y esto cómo va? Y yo digo, oye, yo puedo presentar mis cifras, mis descargas como grupo RPP y se las dejo todas ahí. Y alguna puede decir, pues Spotify sí me pasa algunas o no, o Apple sí o no, pero quiero decir, los primeros que están un poco perplejos porque no saben muy bien cómo medirnos es la propia industria publicitaria, ¿no? Entonces es hacer un frente común para saber qué les podemos ofrecer, qué les podemos decir, qué podemos exigir o qué no podemos exigir. Vale. Le doy la palabra a Carlos Solano, que levantó la mano, y luego, Paula, te doy la palabra a ti, pero arranquemos con Carlos, que la levantó primero. Adelante, Carlos. Gracias, sí, no, muy corto. Sobre el comentario de la torta, pues creo que no hay sino que celebrar que en este escenario la torta está lo más democráticamente distribuida posible y que las cifras están demostrando que los productores independientes están haciendo un gran papel y que las cifras se lo reconocen. Celebro mucho lo que dice Josemi acerca de la importancia de buscar esas cifras y esa transparencia de esas cifras, pero está demostrado, de hecho, desde ya que en esos rankings están los nombres de los independientes al mismo nivel de los medios de comunicación. Entonces, creo que no hay más sino que celebrarlo, celebrar que eso es así, que los medios grandes vayan por la gran torta, pues es que la gran torta se la quedaron ya las redes sociales hace rato. Entonces, no es que haya una gran torta realmente. Entonces, nada, celebrar al contrario que este tipo de encuentros, que no sé si se traduzcan al final en una asociación, no tengo ni idea, y entiendo el punto de Carolina totalmente, a tal punto que seguramente los medios tradicionales no quieren entrar en una asociación con podcasters, pero sí hay una pavimentación de un camino en el que todos al final vamos a salir bien librados o nos va a servir a todos que a todos nos vaya bien. Y en ese sentido es mi propuesta de un espacio por lo menos de ventana, porque a mí lo que más me preocupa es el tema de la audiencia. Creo que hablamos mucho del nivel de autor y poco del nivel de audiencia. Entonces, ¿cómo hablamos de promover y crear una cultura de una audiencia que se acerque a los podcasts, que los escuche, que diga, oiga, yo soy una señora de 60 años que oí que mi hija habla de podcast, pero no tengo ni idea qué es eso, pero ¿dónde me hablan de algo que me ayude a encontrar el podcast de, no sé, de lo que sea? Entonces, creo que eso es uno de los puntos muy importantes a pensar ahorita, pero la torta está maravillosa en este momento. Gracias. Y Paula Molina, levantaste también la mano, adelante. Gracias, Carlos. Por supuesto, muchísimas gracias. Yo hablo desde una radio que es grande en Chile. Es una radio grande en Chile, es una radio antigua en Chile, es un jugador importante en el terreno publicitario y de la audiencia. Es una radio que cuenta con una conexión profunda que yo valoro cada día de nuestro público. Y nos cuesta muchísimo hacer podcast. Y nos cuesta muchísimo que escuchen nuestros podcasts. Desde esa experiencia, no puedo ni imaginar cuánto le está costando a los productores independientes. O sea, nosotros tenemos que salir a buscar desde Cooperativa, con una plataforma gigante, con la mejor sintonía en el país, auditor, auditora, uno a uno. El mundo desde el broadcaster, como dice Josemi, que ya le tomé el término, pero desde las radios no es mucho. Tiene, por supuesto, yo creo que no se compara con el pequeño independiente que no sabe si va a alcanzar a llegar o va a poder dedicar su día a día a hacer esto que más le gusta. No quiero decir que sea comparable, pero quiero decir que desde el enorme esfuerzo que nosotros estamos haciendo
trabajando con recursos bien acotados, porque también en las grandes compañías hay resistencia a poner allí presupuestos donde no se sabe cuál va a ser el retorno, ¿no es cierto? No trabajamos con grandes presupuestos tampoco. Y yo siento que comprendiendo lo difícil que es nuestra lucha, solo puedo pensar que la de los independientes y las independientes es mucho más grande. En ese sentido, creo que es momento de, como dice Juan en la presentación ya al principio de esta conversación, es, bueno, ¿qué necesidades tenemos en común y podemos articular mejor juntos y juntas que separados? Yo creo que esa es la pregunta y luego veremos cómo nos reunimos. Al punto de Carolina, que yo creo que es súper importante, nos asociamos con quienes queremos asociarnos, ¿no es cierto? Uno quiere ser visto en buena compañía. A todos ustedes aquí yo los veo como muy buena compañía, pero independiente de eso, creo que quizás tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones precisas, ¿no es cierto? A lo mejor no todos queremos hacer podcasts que sean comerciales, a lo mejor no estamos dispuestos a hacer exactamente lo que las marcas nos digan sin ser capaces de distinguir qué es lo que está pagado y qué es lo que representa nuestra misión. ¿Qué es lo que queremos hacer? Por supuesto que yo creo que nos podemos dar protocolos, buenas prácticas, pero creo que es un tremendo momento para pensar en qué tenemos en común más que en aquello que nos diferencia. Y quiero decir una cosa más. Nosotros creamos podcasts, creamos episodios, trabajamos con muchísimo esfuerzo en cada uno de ellos, y a veces a mí por lo menos me genera ciertas dudas ver cómo hay otras compañías, grandes actores que están nutriéndose de nuestro contenido sin darnos nada por él. Y esa pregunta, que es tan antigua como el hilo negro, habría dicho mi madre, no sé qué se ocupa hoy día, pero es la pregunta de Facebook, es la pregunta de otras compañías grandes. Yo creo que a lo mejor nosotros, que estamos llegando recién, que somos los podcasteros y las podcasteras, podemos decir, basta, no puedes hacer tu negocio con mi contenido. Y si vas a hacer tu negocio con mi contenido, entonces quiero que hagamos un trato que sea, o que se parezca a algo más justo. Esos son mis comentarios. Perfecto. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar esta charla sin antes darle la palabra a Adriana Chica, que es la persona que realmente se echó al hombro este festival. Creo que ustedes han estado en constante contacto con ella a lo largo de los últimos meses y me gustaría, de hecho, plantearle la última de las preguntas a ella. Llegaron una cantidad de propuestas, no alcanzamos a mirarlas todas, pero hay cosas como, por ejemplo, organizar los premios internacionales del podcast iberoamericano, un evento por el estilo. A ver, ¿qué más? Lo mismo, creación de un grupo en redes sociales, hacer muestras y charlas mensuales, como estas que organizaste con el grupo con que trabajas, Adriana, a lo largo de las últimas semanas. ¿Crees tú que de pronto el rol de tomar el liderazgo, por lo menos en una etapa inicial, le corresponda a los medios públicos? No solamente RTBC, el sistema de medios públicos colombianos, sino a sistemas de medios públicos de otros países. De pronto, por lo menos para dejar el terreno abonado y que de allí puedan nacer cosas más grandes. Es como propiciar el espacio para que esto pueda suceder. ¿Cómo la ves, Adri? Hola Juan, hola a todos y mucho gusto. Yo soy coordinadora de podcast de Radio Nacional y bueno, como lo dijo Juan, hemos estado produciendo esto durante 3 meses, así que gracias a todos por creer en el festival y a todas las personas además que se inscribieron. Quiero empezar contándoles como una infidencia de cómo surgió el festival. Y fue pensando en una reunión cualquiera de trabajo en RTBC de cómo podíamos promocionar los podcasts de nosotros, porque tal cual lo dijo Paula y me parece maravilloso, es que nosotros también tenemos una audiencia muy grande en Colombia, pero esa audiencia que tenemos al aire no es la misma que tenemos en los podcasts, por ejemplo. Y es muy difícil, siendo radio tradicional, explicarle a la gente la diferencia entre radio y podcast, porque no es lo mismo, y promocionar todavía un formato con el que mucha gente no está familiarizado, y más una audiencia como la de los medios públicos en Colombia, que es sobre todo rural y sobre todo de zonas apartadas y de regiones que no son urbanas y que no son las grandes ciudades. Entonces, cuando pensábamos en el festival, una de las preguntas que nos hicimos fue
quiénes queremos que lleguen al festival, o sea, quiénes queremos que participen de él. Y la respuesta siempre la tuvimos clara, y con eso tratamos de diseñar el festival, y era, bueno, nos queremos por una parte que lleguen todas las personas que están haciendo podcast o que quieren hacer podcast y que aprendan de los grandes podcasters y de los grandes referentes de la región, para que se profesionalice el hacer del podcast, pero además necesitamos atraer oyentes, y no solamente los oyentes que ya están, sino oyentes nuevos. Una de las cosas, eso fue muy difícil realmente llevarlo a una realidad. Evidentemente la mayoría de las personas que se han conectado con nosotros son personas que están interesadas en el podcast, pero también nos han llegado muchísimos comentarios de gente que no sabe qué es el podcast, que pensaba que era lo mismo que la radio y que lo está descubriendo. Mucha gente que no había escuchado algunos de los podcasts de todos ustedes o de otros invitados que teníamos, y dijeron, vamos a escuchar el podcast ahora, y nos han llegado comentarios desde todas partes, y eso era lo que nosotros queríamos generar en el festival. Que la gente conociera no solamente las personas que están detrás de los podcasts que escuchan normalmente, sino que a poder ampliar la audiencia del podcast, que además es una meta y es un desafío interno desde RTBC. Todavía está la pregunta abierta, y evidentemente pues nosotros queremos que este festival sea anual, que ojalá las condiciones estén dadas y una próxima mesa sea presencial acá en Bogotá y no virtual. Pero está abierta como dentro del festival hacemos que lleguen más personas a escuchar este formato. Una de las propuestas que hicimos fue la muestra. Ha sido genial, digamos, las 4 muestras que tenemos hasta el momento, porque muchos no habían escuchado los podcasts. Obviamente, pues nosotros pensamos en todos los invitados que fueran referentes, así que pensamos que mucha gente iba a estar al tanto, iba a seguirlos, pero también resulta que hay mucha gente que todavía no los conocía y que a través de esas muestras los conocieron y dijeron, ven, ya voy a seguir a este podcast, ya voy a seguir a De Eso No Se Habla, no sabía que eran así, y eso es lo que queremos generar. Ahora, el tema del premio fue una de las como de las ideas que teníamos, pero nosotros organizamos esto en tiempo récord, fue hace 3 meses para hacer un festival de este tipo, y en 3 meses no podíamos organizar un premio. Y son dineros públicos, entonces era muy difícil poder hacerlo, pero parte del festival, además de la audiencia, es poder darles algún incentivo a gente independiente que de pronto no tiene ese tipo de recursos, y que les podamos como ayudar o generar algo para que puedan empezar el podcast, o por lo menos para que puedan potencializarlo. Así que gracias de verdad a todos por creerlo, porque esto ha sido mucho más grande de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Nosotros esperábamos y teníamos una meta de 2.000 registros y tenemos más de 9.000 registros. Eso ha sido grandioso, y es un indicador para todos, es un indicador para nosotros, para que el otro año esto vuelva a suceder. Perfecto. Muchas gracias, Adri. Se nos acabó el tiempo, así que pues les agradezco a todos ustedes por su participación. Isabel, José, Paula, Laura, Pedro, Alejandro, Lorena, Sebastián, Nancy, Carolina, Alejandro y Molo. Muchas gracias por acompañarnos. De parte mía también y de todos los que trabajamos aquí en RTBC, creo que podemos hacer la promesa de que seguiremos propiciando estos espacios que nos parecen de gran importancia, y sabiendo que contamos con el apoyo de ustedes, pues ya la próxima vez nos lanzaremos con mayor confianza y seremos aún más ambiciosos. Así que vamos a ver qué se puede hacer, pero todas estas ideas que ustedes han propuesto, espacios para facilitar la coproducción, etcétera, cuenten con que desde RTBC pues haremos un esfuerzo para coordinar
acciones con otros sistemas de medios públicos y también con otras organizaciones grandes y pequeñas que estén trabajando en pro del podcast. Así que muchas gracias. Quedan solamente un par de eventos en el festival, así que disfruten y esperemos que nos vean muy pronto. Vale, profe. Maestro Vaquero, por favor no se vayan todavía, que nos vamos a tomar una foto conmemorativa aquí en el estudio de RTBC. Estamos en el estudio de RTBC, Sistema de Medios Públicos, y como lo decían ustedes, qué hermoso saber que existen diferentes luces, diferentes usos horarios en este momento, en este gran festival, primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Entonces voy a estar al lado de la gran pantalla, entonces vamos a saludarnos en este momento. Entonces aquí nos están tomando. Listo, ahí, a ver si sale el maestro Vaquero. Oh, muy bien, ahí estamos. Es un gusto ver tantos rostros conocidos, otros por conocer. Y como lo decía Adri, que en algún momento sea nuevamente con el poder del abrazo, podernos ver, podernos escuchar, poder intercambiar, podernos conocer y por supuesto que el podcasting en nuestro continente sea el más fuerte del mundo. Un fuerte abrazo, quedan 2 muestras. Se les quiere mucho y saludos desde RTBC, Sistema de Medios Públicos. Un fuerte abrazo. Ok. Continuamos con nuestro primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Nos quedan 2 muestras, es una cuestión de minutos para que estén conectados y conectadas. Un placer estar con ustedes desde RTBC, Sistema de Medios Públicos. Este momento es definitivamente histórico. Regresamos en minutos.